Muy buenos días. Primero que todo, quiero agradecer a los organizadores de este congreso por permitirme presentar los resultados de esta pequeña investigación. Mi nombre es Carolina Andana y antes de hacer el máster en intervención psicosocial y comenzar con el doctorado en psicología social, formaba parte de un equipo de intervención a víctimas de explotación sexual infantil y adolescente, también llamada ESIA, donde conocí a la adolescente de la que hablaremos hoy. En América Latina, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en actividades ilícitas es una realidad bien conocida, sobre todo en países de Centroamérica. Sin embargo, en Chile, este fenómeno no ha sido suficientemente estudiado. Aunque el fenómeno de las pandillas es reciente, las barras bravas que cumplen con todas las características para considerarse una pandilla son parte del escenario barrial chileno desde hace muchos años. Sin embargo, tenemos poco conocimiento de cómo operan, cómo se organizan y cómo reclutan a los miembros de sus bandas. El problema que vamos a presentar a continuación se compone de dos fenómenos sociales complejos: las pandillas juveniles y la ESIA. El primero, las pandillas, han sido estudiadas principalmente en contextos anglosajones y son identificables por 5 condiciones básicas: que se reconozcan como grupo entre sus miembros, que se dediquen a actividades que sean criminales o violentas, que reclamen un territorio, que tengan una jerarquía u orgánica interna, que estén en conflicto con otros grupos de similares características. Los miembros de estos grupos violentos suelen comenzar realizando pequeñas actividades ilícitas, como el transporte de drogas o la tenencia de armas. Sin embargo, conforme avanza su involucramiento en el grupo, se les solicita realizar actividades cada vez más peligrosas. Particularmente la pandilla de la que nos ocuparemos hoy es una barra brava. Estos grupos tienen como finalidad alentar durante los partidos a los jugadores del club con el que simpatizan y amedrentar a los jugadores y aficionados del grupo rival. Se componen principalmente por personas jóvenes, aunque no exclusivamente. Además, en algunas ocasiones ocupan un territorio y realizan actividades delictivas y violentas. Por otra parte, la explotación sexual como fenómeno es un tanto más complejo. La expresión más amplia es que es una forma de violencia interpersonal en la que los niños, niñas y adolescentes son cosificados en cuanto a su sexualidad e instrumentalizados para obtener gratificación o beneficio de cualquier tipo. Generalmente las víctimas de estos fenómenos han experimentado historias de vulnerabilidad, precariedad y violencia, por lo que el futuro se reduce a opciones de supervivencia generalmente dañinas o extremadamente dolorosas. Ambos fenómenos se interceptan cuando estos grupos violentos reclutan, generalmente mujeres jóvenes, para instrumentalizarlas sexualmente dentro del grupo o fuera de él. Entendiendo esto, y a partir de un trabajo previo sobre estrategias abusivas aplicadas en niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual, decidimos revisar y analizar las estrategias empleadas al interior de una barra brava para reclutar y someter a una de las adolescentes víctimas de ESIA. Para esto, seleccionamos el caso de una adolescente de 17 años que participaba hace 3 años de un programa especializado en la intervención psicosocial de víctimas de explotación sexual infantil. La recolección de datos se llevó a cabo mediante entrevistas semiestructuradas, la revisión de documentos oficiales como informes periciales, informes psicosociales e informes judiciales y la observación directa. El análisis se realizó a través de un análisis temático deductivo que tenía como eje organizador una taxonomía que se desarrolló previamente para identificar estrategias abusivas aplicadas sobre víctimas de explotación sexual infantil. Antes de mostrarles los resultados, quisiera contextualizar la historia del adolescente. María, que no es un nombre real, pero lo vamos a usar para efectos de este análisis, decidió denunciar a su padrastro a los 8 años por abuso sexual. En ese entonces vivía con su madre, su hermano mayor por 2 años que ella, su padrastro y su hermana recién nacida. A partir de ese momento, el Estado, a través de dispositivos sociales, realizó múltiples intervenciones familiares, individuales y judiciales sin éxito. Siguió viviendo con su agresor hasta que cumplió 10 años y abandonó la casa debido a los maltratos continuos de su madre. Vivió en la calle hasta los 11 años, momento en el que su hermano, ya de 13 años, fue reclutado por una barra que controlaba el territorio en el que se estaban quedando. Al principio experimentó la pertenencia a la banda como un camino fácil, idílico y agradable. Tenía todo lo que ella quería: fiestas, drogas, cuidado, protección, alimentos, una cama. Pero conforme su hermano fue avanzando en las posiciones del grupo, cada vez más comenzó a percibir las exigencias de este. El líder de la barra la trataba bien, la trataba como familia, pero también le demandaba cosas cada vez más peligrosas. Cuando se negaba, solían pegarle. Aunque Yerko seguía cuidándola, el líder del grupo,
ella tenía que pagar por los errores de su hermano, y tuvo que pagar tanto que una vez la enviaron como moneda de cambio para servir sexualmente al líder de la barra rival. Una redada en la banda rival y la detención del líder de su propia banda fueron las dos únicas cosas que le permitieron escapar de este sistema de explotación. En la pantalla van a ver 5 dimensiones y en las filas las estrategias que corresponden a cada una de ellas. El recuadro corresponde a todas las estrategias de la taxonomía de estrategias abusivas aplicadas a víctimas de explotación sexual infantil y adolescente, y en café se marcaron aquellas que identificamos dentro de la experiencia de explotación de María al interior de la barra brava. Desglosamos cada una de las dimensiones para que se pudieran reconocer más fácilmente las estrategias empleadas, y también recogimos el fragmento de algunas de las citas en las entrevistas de María para ejemplificar algunas de las estrategias de esta dimensión. En este caso, por ejemplo, María señala el momento en el que ella es obligada a dejar su residencia, la residencia ya que tenía dentro de la pandilla, para ir a la barra rival. Durante un tiempo que ella no pudo determinar, estuvo secuestrada en el fondo por la barra rival, con el favor de su propia pandilla, por así decirlo. No tuvo contacto con nadie, ni siquiera con su hermano, y durante todo este tiempo ella experimentó que no podía pedir ayuda, no podía acceder a ninguno de sus bienes personales, ni su teléfono, ni su carnet de identidad, nada. Ella estaba como sin nada, solo con las cosas que les entregaba la pandilla, porque esta barra rival tenía temor de que ella pudiera denunciarlos. Y respecto de la dimensión del control de la vida personal del adolescente, ustedes pueden ver las estrategias a un costado de la pantalla. Y bueno, este es un ejemplo de cómo, pese a que la pandilla había generado condiciones básicas que permitían facilitarle la vida a María, también generaba condiciones de restricción sobre la posibilidad de dormir, sobre las cuestiones que podía consumir, sobre el facilitarle y el hacerla consumir drogas en momentos donde ella no lo deseaba, para poder mantenerla controlada, eh, incluso para facilitar el acceso sexual al adolescente, y el control que tenían sobre su hermano, que le permitía a Yerko, el líder de la pandilla, poder también generar un control sobre la disponibilidad que tenía ella para acceder a lo que él le pedía. En la dimensión de abuso emocional se aplicaron estrategias para influir en las emociones del adolescente. El fragmento muestra la forma en la que el líder de la barra la trataba para hacerla sentir especial. Las conductas de afecto que él le mostraba para muchos de nosotros podrían resultar insignificantes. Sin embargo, para ella, que había experimentado durante toda su vida el maltrato, esto era mucho más de lo que podía esperar. Claramente, estas estrategias fueron predominantes durante la fase de la captación y sentaron las bases de la relación de dependencia entre María y algunos de los miembros del grupo, especialmente el líder de la barra. Por supuesto, estas conductas eran expresadas con fines estratégicos y eran inexistentes en los momentos en los que ella necesitaba de estas conductas más afectivas. La aplicación de estrategias de manipulación cognitiva eh, ocurrieron casi inmediatamente después de la parte del proceso de captación. El proceso de redefinición de la realidad comenzaba muy tempranamente para que ellos pudieran formar parte de la barra. Los roles eran absolutos y se iban adquiriendo conforme se iban aceptando las premisas propias del grupo: fidelidad al grupo, obediencia y sacrificio. La nueva identidad de María tenía que ver con eso. Ella formaba parte del grupo, le debía mucho y por tanto podía aceptar lo que fuera con tal de seguir perteneciendo a él. Además, como muestra el fragmento, las mujeres eran especialmente adoctrinadas y sexualizadas desde el principio, y las transformaban en mercancías tanto para los miembros del grupo como para utilizarlas en sus relaciones con las otras barras bravas que estaban en el sector. Por otra parte, las estrategias de dominación conductual, dependiendo de cuáles fueran, por ejemplo, la violencia física, se utilizaba para disciplinar al adolescente cuando ésta no obedecía las órdenes del líder de la barra o de algún otro miembro de la barra que estuviera más arriba del estatus que ella. Y
la instrumentalización sexual se empleaba no como castigo, sino como una parte fundamental del rol que tenía el adolescente dentro de la barra. Y la imposición de un rol de subordinado era lo que ya podía alcanzar Yerko o cualquier otro miembro de la barra que estuviera por sobre ella, eh, para que ella le rindiera completa obediencia y sumisión a las cosas que ellos les pedían. En este caso, por ejemplo, ella muestra cómo, pese al miedo que tenía de ir a la banda rival con la que ya habían tenido conflictos, ella accede porque formaba parte de los requerimientos del grupo. Los resultados de este estudio subrayan la complejidad de las dinámicas de explotación sexual en los contextos de pandilla. Las estrategias aplicadas sobre distintas dimensiones de la vida del adolescente son constantes y ocurren desde el inicio de la relación explotadora, para reclutarlos y luego para someterlos a los sistemas de explotación. Todas las estrategias que hemos mencionado se utilizan de manera intermitente. Durante el proceso de reclutamiento priman las estrategias emocionales y cognitivas. También podrían aparecer estrategias de aislamiento, pero en este caso no fue así porque ella ya se había desvinculado de su sistema familiar o del sistema familiar que podía protegerla. Posteriormente se intercalan estas estrategias con estrategias que la disciplinan, como por ejemplo el uso de la violencia, las amenazas, la manipulación de la culpa. En el caso de María, la salida de este sistema solo pudo ser posible a partir de la intervención de terceros, ya que pese a los fuertes niveles de violencia experimentada, se sentía muy ligada a la banda y cuando la sacaron de la banda rival, ella, pese a que estaba en un contexto protegido, volvía a la que había sido la banda a la que pertenecía, hasta que detuvieron a Yerko. La literatura científica muestra que es frecuente que las víctimas de ESIA con proxenetas pertenezcan a bandas o a pandillas, y señalan también que en casi todos los casos, las víctimas se involucran en las bandas solo después de conectar con una pareja romántica o amigo que ya entró a ella. Una vez que las víctimas se vieron involucradas en las bandas, la propia banda actuó como una capa adicional de control para el enredo de la relación entre la víctima y el explotador. Las formas de reclutamiento que señala la literatura generalmente introducen estrategias de enganche que generan afecto o adicción para explotar la vulnerabilidad y precariedad de la red social de los adolescentes. Si bien la literatura no expone antecedentes detallados del proceso de mantención de la explotación en las pandillas juveniles, es posible hacer alguna comparación con lo que pudimos observar de este caso. Durante todo el proceso se va construyendo una nueva identidad en el niño, niña y adolescente, se impone una creencia específica sobre él o ella y sobre el mundo, de tal manera en que si llega a resistirse a lo que el líder de la banda o los explotadores necesitan, utilizan la reputación de la banda para imponer fácilmente el cumplimiento de sus órdenes. Si esta estrategia no funciona, es probable que se use violencia física hacia el adolescente o sus seres queridos. Le ha desacreditado tanto en su historia de vida respecto de las habilidades que tienen, que la mejor manera de responder a esta agresión es a partir de la obediencia. Debido a su gravedad y la proliferación en América Latina, es de vital importancia estudiar este fenómeno especialmente. A partir de estos análisis que nos permiten explorar las condiciones de ocurrencia de estas vulneraciones, es posible rescatar elementos que nos permitan realizar investigaciones rigurosas y basadas en la evidencia. A su vez, la profundización podría generar condiciones para elaborar intervenciones preventivas en entornos escolares sobre las conductas que pueden considerarse un riesgo para los adolescentes. Además, una lectura más compleja del fenómeno podría ayudarnos a construir intervenciones sensibles a este tipo de víctimas especialmente. Muchas gracias por escuchar la presentación y si tienen alguna pregunta o comentario pueden escribirnos o contactarnos en la siguiente dirección. Buenos días, y buenos días todavía. Mi nombre es Sara Salas, también hago parte del grupo Invictus. Y el día de hoy vengo a colocar sobre la mesa un tema que me interpela directamente, que entrecruza mi personalidad, mi persona, perdón, y que creo del que no se habla mucho, ¿vale? Yo hago parte del grupo trabajando la explotación sexual en la infancia y adolescencia, la instrumentalización de los cuerpos feminizados y en medio de este trabajo me he encontrado con una problemática de la que poco se habla, que es la violencia sexual en contextos de conflicto armado. Yo me enfocaré un poquito,
en el contexto colombiano, porque de donde vengo, ¿vale? Para empezar, quiero traer a colación el concepto de vulnerabilidad como condición constitutiva del ser humano que se exacerba bajo ciertas condiciones individuales, contextuales y, sociales y políticas, pues. Y en este punto estamos hablando como de una noción dual de lo que es vulnerabilidad. Vulnerabilidad como condición existencial, pero también vulnerabilidad como proceso de negación de todos aquellos soportes necesarios para garantizar una vida digna. Vale. Como seres vulnerables desde el nacimiento, somos seres dependientes de otros, seres socializados en una cultura hegemónica que se presenta como portadora de valores posibles para todos, una cultura sustentada bajo un sistema patriarcal, una cultura que nos instruye de ciertas pautas de comportamiento, normas sociales que debemos seguir y que colocan a algunos individuos o grupos sociales en una posición de subordinación con respecto de otros. Para mí esto es importante para poder como darle inicio a este debate de lo que supone la violencia sexual en contextos de conflicto. En este sentido, Cristina Lam, en 2021, en su libro Nuestros cuerpos, sus batallas, nos propone nos dice que durante milenios los cuerpos feminizados o entendidos como feminizados a partir de esta estructura, de esta cultura hegemónica, han sido utilizados, estigmatizados culturalmente y utilizados como armas en contextos de guerra. Siempre nos hacemos a la idea de que en los contextos de guerra las armas son fusiles y demás, pero los cuerpos feminizados también son utilizados desde diferentes perspectivas como armas para infligir daño, para castigar, que ya lo veremos un poquito más adelante. Entonces, en este punto decimos que la sexualidad se configura como la esencia de la dominación patriarcal, ¿vale? Un poquito de contexto para los que no, bueno, entiendo que nadie es colombiano, pero un poquito de contexto de lo que ha pasado en Colombia. A eso de 1948 más o menos, se da el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, uno de los líderes liberales más influyentes del país, y a partir de ahí todas las élites liberales y conservadoras de Colombia entran en una guerra, ¿vale? Pero en 1964, mientras los conservadores y liberales se mataban entre sí, un grupo de campesinos en pro de proteger sus territorios empiezan a configurarse pues, con este objetivo de defenderse de esa guerra que les estaba llegando a sus territorios. Entonces empieza lo que llamamos la resistencia armada, que se consolida en 1966 con el nacimiento de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. ¿Vale? La guerra en Colombia sigue, pero es hasta finales de los 80 cuando empieza un nuevo grupo. O sea, en medio de todo esto, muchos otros grupos fueron creciendo, ¿vale? Pero a finales de los 80 empieza el nacimiento de nuevos grupos que ya no guerrilleros, sino paramilitares, financiados por políticos, ganaderos, comerciantes de Colombia, que lo que buscaban era defender a esas élites de los guerrilleros. Entonces, aquí se recrudece importantemente toda la guerra en Colombia. Empiezan los desplazamientos forzados, los asesinatos, las masacres, las violencias desde todas las perspectivas, ¿vale? El periodo más álgido de la guerra en Colombia estuvo entre 2002 y 2010 durante el periodo de presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Y en 2010, y en ese periodo, los paramilitares debilitan fuertemente a las guerrillas, a las FARC. Y en 2012 empieza con el gobierno de Juan Manuel Santos todo el proceso de tratado de paz, que a día de hoy todavía no llega a su fin, pero bueno, ha minado y ahora estos grupos al margen de la ley se han reconvertido y ahora son bandas criminales que acechan las ciudades y también la ruralidad, pero bueno, tiene como un objetivo distinto, ¿vale? En el marco de esta apertura de los diálogos de paz, se crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
del sistema integral de la violencia con el fin de esclarecer qué fue lo que pasó, cómo vivió el pueblo realmente desde diferentes como grupos sociales, ¿vale? Desde las víctimas, desde la guerrilla, desde los paramilitares y desde las Fuerzas Armadas. Se recogieron 1.295 hechos en este informe, y de esos, 1.154 personas fueron víctimas de violencia sexual. Un 89,51% eran mujeres y un 10,49% eran hombres. Según el Registro Único de Víctimas, la diferencia que había entre hombres y mujeres era la edad en la que fueron violentados. En las mujeres era la adolescencia, adultez, y en los hombres era la niñez. ¿Qué nos dice esto? Cuerpos feminizados utilizados como armas de guerra. En medio de todo este, bueno, para traerlo aquí a este punto, yo me basé un poco en el componente de mujeres y personas LGBTIQ+, del informe de la Comisión de la Verdad, y en medio de la recopilación de documentos, todas las entrevistas están al público, por si las quieren leer. Nos dimos cuenta de tres cositas o tres aristas que se interconectan y que salen a relucir en los contextos de guerra en términos de violencia sexual. Se utiliza la violencia sexual como una forma de infligir daño al enemigo. Se utiliza la violencia sexual como una forma de castigo a quien no sigue las normas. Y se utiliza la violencia sexual como una forma de reafirmar que yo soy varón, que yo tengo el poder. Como una forma de infligir daño al enemigo. Estamos hablando de una época en la que yo viví, o sea, mi familia era de la ruralidad. Y recuerdo cuando los paramilitares llegaban al pueblo a preguntar quién estaba ayudando a los guerrilleros. Y quien ayudaba a los guerrilleros tenía su castigo, ¿sabes? Entonces, la violencia sexual en este escenario se utilizó para decirte, yo mando aquí. Tú me perteneces. Encuentro una similitud con uno de los relatos en la guerra de Bangladesh que comenta Tony Clifford, en el que dice que durante la guerra de Bangladesh, las mujeres, cientos de mujeres fueron violentadas sexualmente. Las más guapas y de las élites se guardaban para las Fuerzas Armadas, y las menos guapas y pobres se le daban a los de bajo cargo. Y se asimila mucho con lo que pasaba pues en Colombia. A las mujeres las utilizaban, las violaban, las amarraban. Este es un testimonio de una de las víctimas de un paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, que fue víctima no solo de crimen, asesinato porque mataron a su esposo, sino que además llegaron y le dijeron, tú eres guerrillera y por ser guerrillera me la vas a pagar. Y entre todos los comandos, todos los soldados de las autodefensas de ese momento la violentaron sexualmente. Un castigo a quien desafía las normas. Estamos hablando de un país católico, que si bien laico, muy católico. Un país muy conservador, un país en donde la mujer se relega a las labores del hogar, a los cuidados pues de la familia. Y una de las normas independientemente del grupo al que pertenecieran, era que la mujer tenía que cumplir ese rol de cuidadora. No podía andar con el uno y con el otro, explícitamente dicho por los testimonios, no podía andar con el uno y con el otro. Si lo hacía, que se atuvieran las consecuencias, y entre esas consecuencias, además de maltrato físico y escarnio público, estaba la violencia sexual. Y una herramienta para reafirmar lo que se considera varonil, el ser un buen hombre en el mundo civil y el ser un buen combatiente en la guerra se entrecruzan, se retroalimentan. Y en Colombia está demasiado marcado el tema de la masculinidad. Entonces esto hace que esta arista se
sea como, a mi manera de ver, la que, o sea, si lo miramos en términos de granularidad, el ser varonil es la que marca el resto de las aristas. Y básicamente esto era lo que quería traer a la mesa. Es importante incluir en cualquier reflexión, análisis o investigación de conflictos armados y violencia sexual todos los ejes que intersectan este tipo de violencia. Estamos hablando de personas, mujeres combatientes que fueron raptadas desde su casa en la ruralidad, pobres, o que empezaron a militar porque no tenían con qué comer en su casa y era mejor irse al grupo, a la selva, a comer algo que quedarse en su casa. Estamos hablando de niñas que fueron entregadas a los grupos paramilitares y guerrilleros porque necesitaba algo de comer su mamá y a cambio de tener eso de comer le entregaba a sus hijos para que fueran combatientes. Estamos hablando de un país colonizado, estamos hablando de comunidades indígenas, estamos hablando de mujeres que han sido revictimizadas constantemente y que aún después de salir, de desmovilizarse y de salir de la guerra supuestamente, siguen sufriendo este tipo de violencias porque su reinserción a la realidad, ¿cuál es? Se está trabajando, hay muchos proyectos del gobierno que intentan trabajarlo, pero la sociedad no, mientras la sociedad siga encaminada en una cultura hegemónica, es difícil que ellas rehagan su vida, que puedan encontrar un trabajo. Los trabajos que encuentran son como amas de casa, en la que también son violentadas. Son personas que probablemente desde su niñez hicieron parte de fueron actores activos de la violencia y no conocen otra forma de trabajar. Entonces, bueno, es como un montón de aristas que se interconectan entre sí y nada. Yo voy a presentar otro tema que también tiene que ver con la violencia, pero bueno, es como que corto un poco con las temáticas anteriores, aunque ahora iré comentando algunas conexiones, pero bueno, sí que estamos un poco como una cierta temática, digamos. Vale, yo soy Lara Longares, formo parte también del grupo de investigación de Dictus, que también en el Departamento de Psicología Social, y vengo a presentar un pequeño estudio de una investigación que empecé muy recientemente, que es sobre violencia obstétrica en Cataluña. Y contextualizo un poco porque en realidad yo empecé esta investigación porque parí en Cataluña y entonces pues pensé que era una buena ocasión para plantearme, ¿no?, cómo se estaban llevando a cabo este tipo de procesos. También por contextualizar, antes de seguir, este tipo de violencia la hemos incluido también en esta mesa porque entendemos que la violencia obstétrica es una violencia mayoritariamente ejercida contra las mujeres, en mayoría mujeres cisgénero, porque estadísticamente es así, pero evidentemente también es ejercida contra hombres trans, contra personas no binarias, ¿vale? Y aunque veréis que, por ejemplo, en este estudio tienen un peso, porque han participado muchas menos personas, ¿no? Y la mayoría son mujeres cisgénero, pues también vale la pena tenerlo en cuenta. Vale. También por contextualizar el inicio, la violencia obstétrica, ¿de dónde surge? Surge de que la gestación y el nacimiento de las personas pasaron de entenderse como un proceso normal, a ver, no lo he entrecomillado aquí, pero bueno, normal, hombre, es algo relevante, había riesgos, no es por banalizar y frivolizar, pero bueno, como un proceso que formaba parte del ciclo de vida, como otros procesos que suceden en la vida, ¿vale? En el siglo XVIII pasa a ser entendido y concebido como un proceso de riesgo que necesita ser controlado por las instituciones biomédicas, ¿vale? Y, per tant, se entiende también en este control o en esta atención a este proceso, se concibe el cuerpo físico de forma separada a la parte más emocional. Como pudiéramos dividir el cuerpo en dos partes, ¿no? La parte mental o más racional y la parte más física.
también de forma muy resumida, lo voy a echar aquí súper rápido, pero bueno. Entiendo eso, la violencia obstétrica como una violencia de género, se entiende dentro de las violencias patriarcales que ejerce el poder obstétrico sobre las mujeres y que tiene que ver con esto, con la medicalización de procesos del ciclo vital, en su mayoría de las mujeres, que sería como la gestación, el embarazo, el parto, ¿vale? Una medicalización de estos procesos. No me entendáis mal, esto solo hago el inciso. Evidentemente, la técnica, la medicina y la enfermería han aportado también que puedan, ¿no?, sobrevivir muchas mujeres a procesos que en ocasiones, ¿no?, acababan con la muerte de las mujeres, han aportado salud. No, para nada estoy, ¿no?, banalizando o diciendo que eran innecesarios. Pero sí que ha llegado un punto en que se medicaliza este proceso en unas dimensiones en las que quizá no son del todo necesarias o en todas las situaciones no son necesarias, ¿no? Entonces, ¿dónde se ve reflejada en muchos aspectos la violencia obstétrica? En el impedimento o la dificultad de acceder a una información veraz para poder tomar decisiones de una forma adecuada, ¿no?, y de forma autónoma. Un ejemplo muy tonto, ¿no? Si tú durante todo el proceso vas confiando en que la única verdad, ¿no?, o la única razón o la única persona que puede saber lo que mejor te conviene es otra externa a ti, en el momento en que te dicen ¿quieres que te induzcamos el parto o no? La decisión es tuya, ¿no? Hasta ese momento la decisión nunca ha sido tuya, ¿no? Entonces, tener que decidir algo tan clave que tú no puedes dominar, evidentemente, porque tú no puedes decidir totalmente autónomamente si en ese momento conviene más inducir el parto o no, ¿no? Si hasta el momento no has tenido toda la información, pues es una falsa autonomía, hasta cierto punto. Es un buen inicio, es una buena aproximación, considero, pero no acaba de ser la autonomía o no acaba de dar la capacidad de toma de decisiones. Esto es solo un pequeño matiz, no hay violencias obstétricas de todo tipo, pero bueno, que hay algunas que se pasan por alto, como esta. Y afecta a diferentes ámbitos de la salud física y mental. También, ¿qué conexión podría haber, ¿no?, entre la violencia obstétrica y otras violencias de las que se han hablado? La violencia obstétrica también va dirigida hacia, ¿no?, o se lleva a cabo en el ámbito de la sexualidad de las mujeres, porque la gestación y el parto también forman parte, ¿no?, de la sexualidad. La sexualidad de las mujeres va mucho más allá y es mucho más amplia, ¿eh? No la estoy reduciendo a gestación y parto, pero forma parte de ella también. Entonces formaría parte sería una posible violencia sexual también, ¿vale? Y el tema es que aquí en Cataluña y también en el Estado español, la violencia obstétrica continúa siendo un concepto que no es reconocido y que es negado en su mayoría por la comunidad médica. Cuando yo por la comunidad médica no digo por todas las personas médicas, sino por las instituciones que representan a la comunidad médica, ¿vale? Porque también hay mucha gente que se dedica a la medicina y que está trabajando en pro de reducir la violencia obstétrica, ¿sí? Vale, aquí, por resumir y por darle un sentido al estudio que ahora presentaré. En los últimos años, en las últimas décadas, han existido en el Estado español y en Cataluña cambios en las normas, ¿vale?, que han promovido un parto más respetado y que por lo tanto han ido dirigidos a reducir la existencia de la violencia obstétrica, ¿vale? En el Estado español, en 2007 y en 2011, se aplican la Estrategia de Atención al Parto Normal y la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, ¿vale? Así, muy resumidamente, pues lo que querían era transformar el modelo de atención para desmedicalizar muchas prácticas que se llevan a cabo en los partos e incrementar la participación de las mujeres y, por otra parte, más concretamente, eliminan prácticas que son innecesarias, como antes se ponía un enema, ¿no?, para que las mujeres que se ponían de parto defecaran, básicamente, antes del parto. Y también se rasuraba los genitales para quitar el pelo, y esto se eliminó porque estas prácticas son absolutamente innecesarias, no aportan nada.
algunas que eran perjudiciales, como la maniobra de Christeller, que sí que la voy a explicar porque luego aparece. La maniobra de Christeller es cuando estás ya en la fase de pupos, que está a punto de salir el bebé, que presionen en la tripa con la intención de contribuir a que salga el bebé. Pero esta maniobra se ha demostrado que no solo es ineficaz totalmente, o sea, no aporta nada, sino que además implica riesgos, que puede haber desgarros, que puede haber muchos problemas. O se insta a incorporar algunas que se habían eliminado también, como el hecho de que antes pues, no te dejaban ingerir líquidos, no te dejaban comer, no siempre te dejaban moverte libremente al dar a luz, ¿vale? Y a nivel de Cataluña, fue en el año 2004 cuando empieza el protocolo de asistencia al parto y al puerperio, donde se introducía más el parto respetado. Y también ahora, hace poco, en 2020, se ha modificado la ley de 2008, que era por la erradicación de la violencia machista, y se ha incluido la violencia obstétrica. Ahora, se ha incluido, lo que pasa es que no hay sanciones o no hay acciones dirigidas a, no sé si sancionarla o prevenirla hay en cuanto a los protocolos y todo esto, pero no hay tantas sanciones dirigidas a ello. Pero bueno, está contemplada, es un primer paso, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea de este estudio? Tanta intro, voy a ser breve, sí. La idea era intentar recoger distintas experiencias, mayoritariamente de mujeres cisgénero y otras identidades de género, en Cataluña, que fueran de distintos años. Simplemente la participación era mujeres cisgénero y otras identidades que hubieran dado a luz en algún momento de su vida en Cataluña. Porque la idea era conocer distintas experiencias dependiendo también de los años, de si eran antes de la aplicación de esas estrategias para el parto respetado, si eran después. Entonces, digamos que, ¿cómo está la investigación ahora? Pues acabo de empezar, literalmente, ¿vale? Entonces está en su fase incipiente, tanta ilusión. ¿Vale? Sí, las personas participantes todas eran mayores de edad. Este era un criterio también. No hemos trabajado con menores de edad. ¿Vale? Y era un cuestionario online. ¿Vale? Entonces, la idea de este estudio, que voy a pasar súper rápido por lo que veo, porque llevo 10 minutos, era intentar mostrar algunas de las estrategias más frecuentes, diferenciando un poco por año, y también mostrar la relación o cómo podían influir sobre la salud mental o el bienestar de las personas participantes. Vale. Algunos instrumentos que hemos utilizado han sido escalas psicométricas, ¿vale? Era un cuestionario online, la gente iba contestando ítems. También habían espacios para explicar la experiencia, pero hoy no he traído el análisis de esas preguntas, ¿vale? Entonces, se midió con una escala la violencia obstétrica. También se preguntó si se identificaban como víctimas, por otra parte, más allá de, ¿no? Se midieron también algunas de las emociones que la gente sentía vinculadas a la experiencia de parto. Y también se midieron algunas escalas de salud mental. El Coreón es la que recogía algunos ítems de salud mental, que era ansiedad, bueno, 4 ítems de ansiedad, 4 para depresión, 4 para bienestar subjetivo y 2 de trauma, ¿vale? Esto solo para, aquí hay un vídeo tremendo, pero es solo para mostrar cuál era la mayor parte de participantes. Eran mujeres cisgénero, como veis, la mayoría eran heterosexuales, tenían estudios universitarios superiores en su mayoría, trabajaban por cuenta ajena, vivían en una gran ciudad. Y la mayor parte de los nacimientos que se recogieron, también más fácil o de mayor facilidad de acceso, fueron a partir de 2020, ¿vale? También había unos cuantos de 2007 a 2019. Y la mayoría de participantes dieron a luz en un hospital público, en Cataluña, ¿vale? También el siguiente era hospital privado, por presencia. Vale. Entonces, voy a pasar un poco ágil. Aquí recojo algunas de las estrategias, ¿vale? Veréis, en ese lado están descritas algunas estrategias de violencia obstétrica.
Cuesta también la violencia obstétrica, aún no está definida del todo. También nos cuesta definir, por ejemplo, si con uno de esos hechos ya podemos decir, ¿no? Podemos comparar que ha existido la misma violencia obstétrica, que si se han cumplido todos. Está todo aún un poco por construir, porque aún siquiera se está debatiendo si existe o no. O sea, hay sectores de la población que niegan su existencia, entonces cuesta mucho aún esa aproximación. Pero bueno, nos parecía interesante ir recogiendo distintos aspectos de este tipo de violencia que se iban produciendo. Digamos que la columna que está en tono verde son de aquellas experiencias de parto previas a 2006, es decir, previas a cuando se empezó a aplicar la Estrategia Nacional de Parto Respetado. La columna naranja es cuando empezó a ponerse, ¿vale? Empezó a aplicarse. Entonces, ¿qué vemos? ¿Que existe? Vale, no, aún no se ha explicado todo. Cuando pone 4 o 5, quiere decir que de la escala de respuestas, las opciones 4 y 5 son aquellas en las que la persona afirma que ha experimentado esa violencia, esa estrategia de violencia. En las que dice que no la ha experimentado, no han sido incluidas porque no cabían en el tiempo, entonces por agilizar un poco y por visibilizar. Y he puesto también la de no aplica porque esta columna, como veréis, es relevante para algunas estrategias. Pero bueno, algunas de las mayoritarias, de las estrategias mayoritarias que se van observando son, la mayoritaria es, me resultó muy difícil preguntar dudas o inquietudes en el proceso. Es un proceso que forma parte de tu cuerpo y forma parte de ti. Entonces, el no poder plantear dudas o no poder plantear inquietudes, ¿qué está pasando? ¿No? Es muy problemático y te quita muchísimo poder, y esto sería lo contrario a lo que estamos buscando con un parto respetado o con un parto humanizado, ¿no? También la realización de intervenciones médicas sin explicar de forma clara la necesidad o intervenciones médicas sin pedir permiso o consentimiento, ¿vale? La infantilización también tenía un peso bastante importante, tanto antes de 2006, pero también en paréntesis está el porcentaje, ¿vale? Para poder comparar un poco proporciones. El trato, ¿no? El recibir un trato poco empático, también parece que no hubo especial cambio en su proporción de experiencias. La falta de respeto a la intimidad, sobre todo en los partos previos a 2006. Esa sensación, ¿no? Que tú estás teniendo, ¿no? Un proceso que debería estar más bien en la intimidad, debería ser un proceso más tranquilo y empieza a entrar gente en la habitación, ¿no? Y si se le suma también a la falta de capacidad de hacer preguntas, entra gente a la habitación, hablan entre ellos, tú no puedes hacer preguntas de qué está pasando aquí, por qué tanta gente está mirándome, ¿no? Y aquí nadie me comunica nada. Formaría parte de este proceso. Me criticaron o desaprobaron mi comportamiento también, el limitar la expresión emocional. Este también tenía una presencia más alta en los partos previos a 2006. El no cumplir, el no cumplir con lo indicado en el plan de parto, ¿veis? Por eso puse la columna de no aplica. Aquí un 20% contestó no aplica. Es que en ciertos años no había un plan de parto, eso no existía el plan de parto. El plan de parto es de aplicación posterior. Y en el plan de parto es donde se supone que tú concretas de manera consensuada con el personal médico, pero que esto, tal y como está organizado, también es difícil porque el personal médico, tú no conoces al que te atenderá en el momento del parto y para tanto, consensuarlo es complejo. Pero donde se supone que consensúas cómo se va a desarrollar tu parto o qué cosas querrías tú dentro de las posibilidades y de cómo se den los hechos para tu parto y qué cosas no, ¿no? Entonces, por eso está mucho más presente el incumplimiento del plan de parto a partir de 2007, porque es cuando existía el plan de parto. Vale. También otras estrategias, también, como antes concretábamos, de realizar procedimientos e intervenciones médicas sin explicar por qué eran necesarias, que eso también formaría parte, como las otras, ¿no? De sin pedir el consentimiento, sin informar de ellas bien. La dificultad o el impedir mover libremente, que también tenía una presencia bastante similar en proporción. Y aquí algunas cuestiones que a mí me sorprendieron personalmente como investigadora y que creo que tienen que ver en cómo redacté los ítems y que creo que en el futuro hay que modificar, ¿no? Tengo que modificar la redacción de los ítems, claramente.
hablando esto con mi madre, que es uno de esos partos previos a 2006. Mi madre también parió en Cataluña antes de 2006, ¿vale? Y entonces resulta que me dificultaron o impidieron satisfacer necesidades fisiológicas como beber líquidos. Uno esperaría que antes de 2006 esto fuera más alto, porque por protocolo no te dejaban ingerir, porque se consideraba que era peor, porque normalmente vomitaban, ¿no? Y se consideraba que era peor para quien estaba pariendo. Y sin embargo, aquí tenemos un 7% de personas que han dicho, ¿no? Y solo un 2,6% que consideran que no aplica. Las primeras opciones era, esto no describe mi experiencia, claro. Y efectivamente la mayoría de gente contestó, esto no describe mi experiencia. Claro, es que no la describe, efectivamente. Entonces hay que cambiar la redacción del ítem de algún modo, porque mucha gente contestó esto, pero realmente le impidieron hacer eso. Lo mismo pasa con lo de parir acompañada. En muchos casos no se podía parir acompañada, no entraba dentro de los protocolos que tú fueras a parir con alguien más. Y ahora sí. Y entonces pasaría algo parecido, ¿vale? Y también una estrategia que es tiene bastante presencia es la de controlar la duración del parto. Es decir, te vamos a inducir el parto y la información que nos dice es porque me tengo que ir de congreso al día siguiente, si no puedo atenderte, o porque te la Semana Santa, o nos pilla fatal, ¿no? Te vamos a inducir el parto, ¿no? Vamos a ponerle una fecha a tu parto, porque si no son fechas malas, pues si no se nos acumulan muchos partos. Y en este sentido, o incluso cuando ya han entrado, ¿no? en un hospital público y ya estás en el proceso de el parto dentro, pues también intentar acelerarlo porque han llegado muchos partos y ahora dónde metemos si no llegan las habitaciones, ¿no? Y al final que esté supeditada tu parto a las cuestiones que tienen que ver con la logística o la organización de la estructura de la institución. También la información inadecuada, esto varios ítems sí que han salido como más presentes. La información inadecuada en cuanto a alimentación, en cuanto a lactancia, sobre todo el acompañamiento a la lactancia. Y eso, una falta de apoyo a ese acompañamiento, ¿vale? O también incluso con el personal sanitario que actúe con brusquedad, ¿no? O con poco cuidado al ayudar a amamantar al bebé. ¿Vale? Vale, aquí esto fueron algunas intervenciones médicas que preguntamos cuánta gente había experimentado esto, ¿no? Se lo habían aplicado. Hay algunas que per se, la episiotomía per se, no pueden decir que esto es violencia, porque a veces es necesario la episiotomía, ¿no? A veces es médicamente necesario. Entonces hay algunas que no podemos considerar que eso sea violencia. Lo que me parece interesante o relevante es la alta frecuencia con la que se aplican, siendo que en principio, si físicamente todo está bien, no tendría por qué ser necesario, por ejemplo, esta episiotomía, ¿no? Y es muy frecuente, especialmente antes de 2006, era muy frecuente, ¿no? Pero sigue siendo bastante frecuente. También Chris Teller, como veis, antes de 2006 un 31% manifiesta que se lo hicieron, pero es que después de entre 2007 y 2024 un 18%. En principio no es que no esté recomendada, es que está contraindicada, o sea, directamente. Aquí no está prohibida en Reino Unido la maniobra de Chris Teller, pero aquí no está prohibida, pero la OMS la desaconseja totalmente, ¿vale? Y también una que tiene relativa frecuencia, los tractos vaginales muy frecuentes, muy seguidos o sin justificación médica. También, hombre, como usuaria también es difícil decir, ¿esto tiene justificación médica o no? No sé, porque como tampoco conozco totalmente el proceso, ¿no? Y al final quien ostenta el conocimiento es el personal sanitario, no sé decirte si son demasiado frecuentes. Vale. Ya. Solo algunas emociones más vinculadas. La más relacionada con la experiencia de violencia obstétrica de emoción es el enfado, lo cual también, bajo mi lectura, es dentro de las que podrían estar vinculadas, hay cierto punto positivo porque el enfado activa también, el enfado hace, ¿no?, que tú estés percibiendo eso como problemático y por lo tanto te ayudaría también buscar ayuda o a reconstruir tu experiencia, ¿no? También otras más relacionadas son angustiada, afectada o culpable, pero
También es interesante las emociones inversamente relacionadas, y es cuanta menor violencia obstétrica, más entusiasmo o más satisfacción con una misma, ¿vale? Y ya, final, esto es lo último. De la escala de salud mental, aquella parte que tuvo más relación con la violencia obstétrica fueron los ítems de trauma. Aquí haría falta investigar más, porque eran 2 ítems de trauma, solo 2 preguntas. Entonces también es muy reducido, pero bueno. Lo dejo aquí, o sea, a continuación solo venía un poco de resumen y de reconstrucción de todos los datos, ¿vale? Pero ya me he extendido suficiente, creo. Muchas gracias y... Perdón. Y ahora, a continuación, pongo la última presentación, que es la del compañero Fernando Curioso, que tampoco puede estar aquí presencialmente, y también, como Carolina, pues grabó un vídeo, ¿vale? Y es la investigación sobre empoderamiento femenino. Buenas tardes. Aquí está pantalla. No veo, perdón. Tardes, apreciadas autoridades del Congreso IPSA 2024, auditorio en general. Es un placer para mí, a nombre de un participante del Grupo Invictus Investigación de la Universidad de Barcelona, junto con el doctor Omar Saldaña Tops y el doctor Álvaro Rodríguez Carabelleira, hablar, presentarles nuestra taxonomía de estrategias de empoderamiento femenino estatal. Voy a empezar primero respondiendo tal vez una pregunta que se habrán hecho. ¿Por qué tratar un tema de estrategias de empoderamiento femenino en una mesa de análisis psicosocial sobre violencia contra las mujeres? Después definiremos lo que entendemos nosotros por estrategias de empoderamiento femenino. Indicaremos también por qué es la necesidad de crear dicha estrategia. Y finalmente, pues, conocerán un poco más de la misma y las líneas de investigación futura. En primer lugar, ¿por qué está presente el empoderamiento femenino en esta mesa, en este panel? Porque históricamente vivimos en una sociedad desigual, donde un sistema cis heteropatriarcal ha otorgado roles, privilegios, posiciones de poder hacia hombres que, pues, de forma machista han oprimido y oprimen sistemáticamente a las mujeres. Este fenómeno, pues, no es nuevo y ha normalizado, para mantener dicho poder, formas de dominación que van desde, pues, violencias machistas que pueden ser sutiles, que pueden ser encubiertas, imperceptibles, normalizadas, aceptadas socialmente porque son difusas, como por ejemplo en el ámbito organizacional el famoso techo de cristal, hasta obviamente aquellas que son más condenadas, invisibles y con un impacto que es irreversible, como es el feminicidio. Pues, ¿qué ocurre? Frente a esta realidad injusta, las mujeres reaccionan y buscan diversas formas de reequilibrar la relación de poder entre géneros, ¿no? Realizan diversos comportamientos. Y eso es lo que nosotros entendemos como estrategias de empoderamiento femenino. ¿Qué ocurre en una relación de pareja donde la mujer está sometida al hombre? Eso no la libra de que se alinee con ese sistema injusto, de que ella se exenta de violencia, al contrario, sufre mucha violencia. Pero la situación se agrava más cuando esta mujer decide comenzar a empoderarse, lo que llamamos un empoderamiento incipiente, un empoderamiento inicial. La violencia, pues, crece. Si no logran pasar esto, pues se quedan en una etapa de sometimiento. Sin embargo, cuando logran cruzar un umbral y logran ganar poder, logran ganar equilibrio, pues la violencia se va a ir reduciendo. Nunca, pues, va a desaparecer.
Sin embargo, vamos a encontrar un punto en el cual si la mujer tiene mucho más poder que el hombre, también el fenómeno de violencia se va a desatar, puesto que se va a buscar siempre el equilibrio entre los géneros, que es el ideal del feminismo y es el ideal social. Eh, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando el hombre machista realmente rechaza toda estrategia de empoderamiento de la mujer? No. Stoni encontró en Italia que los presos estaban muy felices cuando hablaban de que sus hijas tengan mejores trabajos que sus parejas, estén mejor capacitadas a nivel académico, educativo, y realmente lo aceptan. No, cuando se ponen a pensar en lo que fue la madre o quien ejerció ese rol en sus vidas, se entristecen porque hubieran deseado de que estén más empoderadas en cualquier aspecto para ver si salir de la situación de violencia, sobre todo que muchos de ellos vivieron dentro del hogar. Sin embargo, se enfurecen cuando se habla de la pareja, que es quien tiene que empoderarse, o quién es la mujer, o quién es la conviviente, o con quien mantienen una relación íntima. Por lo tanto, hay valoraciones distintas frente al empoderamiento de la mujer. ¿Pero qué entendemos por estrategias de empoderamiento femenino? Pues son un conjunto de procesos cognitivos, afectivos, conductuales, a través de los cuales la mujer va a aumentar su autonomía y va obviamente a adquirir un poder para, a nivel personal, interpersonal y social, para tomar decisiones significativas en estos contextos. Y es importante subrayar aquí que no se trata de un estado de tareas o obligaciones que dejan a carga de la responsabilidad del empoderamiento de la mujer, sino que hay que aceptar que hay diversos actores y que esto nos involucra a todos a participar activamente por, obviamente, tener un proceso de equidad, igualdad de género a partir de dicho empoderamiento. Nosotros creemos que es importante crear esta estrategia de empoderamiento porque es estudiado de manera muy parcelada, poco articulada desde el punto de vista psicosocial. En primer lugar, encontramos que tenemos 3 bloques en los cuales podemos clasificar cómo se ha estudiado el empoderamiento femenino. A partir de encuestas, censos demográficos, sociodemográficos, nacionales e internacionales, que tienen un formato bien riguroso, objetivo, de medición. Por ejemplo, si la mujer acepta y dice, sí, está bien que sea golpeada porque he quemado la comida del esposo, pues dice que, que no esté empoderada, ¿no? Y que acepta la violencia. Sin embargo, esta relación no es lineal, como hemos visto, y por tanto puede tener algunos matices que se tienen que tomar en cuenta a la hora de evaluar y sobre todo trazar planes de intervención, que es el tercero, ¿no? Voy para allí. Los programas de intervención gubernamentales e internacionales que se han centralizado en algunos aspectos, sobre todo en la parte académica, en la parte educativa en general, en la parte económica, pero mayormente son programas que, como podemos apreciar, confunden lo que es reducción de la pobreza o mejoras de la vida familiar con lo que es el empoderamiento propio de la mujer en particular. Y entonces ahí tenemos los famosos programas de transferencia económica que son dirigidas a mujeres para paliar la pobreza familiar. Y finalmente los modelos teóricos basados en la teoría de Caverde, recursos, procesos y logros. Pero nosotros tenemos una propuesta, y que en este caso, perdón, evalúan algunos aspectos del empoderamiento, pero no en general, ¿no? Por ejemplo, tener un fondo de contingencia para hacer frente o a algún problema de salud o acceder a servicios de salud reproductiva. Vemos 2 variables juntas de empoderamiento, pero 2 estrategias, pero no hemos considerado la integridad. Nosotros, pues, luego de hacer una revisión de alcance de la literatura, hemos encontrado que hay 15 estrategias que van desde el psicológico, la salud, lo educativo formativo, lo profesional laboral y la economía personal, pues en el área personal, ¿no? La gestión de la economía, el fortalecimiento de la autonomía individual, que son las libertades, que muchas veces son limitadas por la pareja, ¿no? Cómo se viste, con quién se reúne, las actividades familiares y el uso del tiempo, las relaciones sexuales, la planificación familiar y de la descendencia, además de la economía familiar y el manejo del patrimonio familiar. Y a nivel social, pues,
el fortalecimiento de la red de apoyo, la participación política, la promoción de la igualdad de género, que consiste en asumir roles o trabajos que han sido típicamente masculinizados, la lucha contra las violencias machistas y la estructura patriarcal, que es lo que está de fondo para buscar la igualdad, que es el problema central. Ahí tienen nuestro link para acceder a los conceptos que nos hemos manejado. Hemos sometido esto a 120 expertos a nivel mundial, se envió a 640 contactos y tuvimos que nuestras estrategias en conjunto son relevantes, los nombres son adecuados y las definiciones también son adecuadas, así como es exhaustiva nuestra taxonomía. Hay algunos aspectos que verán en rojo que pueden por corregirse, modificarse. Por ejemplo, me centro en uno de ellos, lo de lucha contra las violencias machistas. Nos señalan que sería mejor el término afrontamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay una disposición a dar la cara frontalmente al problema, ¿no? Y se entiende por la problemática social que puede vivir la mujer. Nuestra línea de investigación futura va pues dirigida a integrar las distintas versiones feministas desde un enfoque interseccional, manteniendo los valores, el lenguaje feminista, que podemos entender que es múltiple porque es un movimiento de transformación social en el cual coexisten distintas corrientes, ¿no? En su seno. Y finalmente, aplicar pues, estas estrategias a contextos culturales, entender cómo se manifiestan en cada uno de ellos, entendiendo nosotros que definir y medir ese conjunto teórico pues es un desafío formidable, como lo han señalado los autores Cattaneo y Goodman. Aquí tienen nuestras referencias y muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Bueno, estamos prácticamente al final de la sesión. Disculpad si este vídeo no tenía el mejor sonido del mundo. Si quisierais formular, también si quieres formular una pregunta de última hora, antes de irnos a comer.